retomar nuevamente todas las actividades, porque todo quedó en realidad de lado, incluso las actividades de la iglesia quedaron de lado, amados hermanos, de la congregación, ¿cierto? El ministerio, porque no pude asistir. Pero gracias a Dios, amados hermanos, como les decía, que hoy puedo sí estar una vez más presente, retomando esta semana nuevamente con todas las ganas, con todo el ánimo de poder alabar y glorificar a mi amado Señor. Así que mis amados, mis amados hermanos, así es que permítanme un momentito que estoy aquí. Estoy aquí, mis amados hermanos. A ver. Gloria al Señor. Ya, mis amados hermanos, ahora sí que estamos ya listos por acá. Entonces, hermanos queridos, vamos a poder continuar tranquilamente, ¿cierto? Para que sigamos con el programa adelante. La semana pasada quedamos con un tema pendiente que habíamos comenzado a hablar, amados hermanos, y tenía que ver con los términos bíblicos de la salvación. Entonces, primero vamos a ver lo que es la salvación, ¿cierto? Y quiero retomar desde el principio para que no nos perdamos, ¿cierto? A ver si en esta semana sí podemos hacer amados hermanos, el tema completo, ¿ya? Así que quiero retomar desde el principio nuevamente, comenzar de nuevo con este tema, pero lo vamos a hacer más rápido, vamos a avanzar un poco más rápido con la introducción prácticamente bíblica a través de estos términos bíblicos de la salvación. Porque son varios los temas que tenemos que ver, varios los puntos importantes a tratar. En realidad, mis amados hermanos, entonces quiero que lo veamos durante toda la semana para que no quede cortado, para que quedemos ahí, ¿cierto? Todo parejito. Entonces vamos a comenzar de nuevo, mis amados hermanos, porque ya sé que muchos ya se olvidaron, ¿cierto?, de lo que hablamos la semana pasada, mis amados hermanos. Así que vamos a retomar el día de hoy. Términos bíblicos de la salvación. Alabado sea el Señor. Y saludamos a mi hermana María Flores, que ya está conectada. Mi hermana María Flores, Dios le bendiga a mi hermana María grandemente. Gloria a Dios por eso, porque mi hermana ya está ahí conectado, mi amada hermana. Dios le bendiga grandemente. Qué bueno estar de nuevo, ¿cierto? De vuelta con usted, mi amada hermana, porque todos los días se conecta en las mañanas para escuchar palabra del Señor. Así es que, mis amados hermanos, ella se da, ¿cierto?, el trabajo de, hermanos queridos, tempranito estar conectada para escuchar palabra de Dios. Ella se alimenta desde la casa. Espiritualmente le cuesta mucho a mi hermana María Flores congregarse. Un tema de, cierto, ya por su edad, por un tema de salud. Entonces es más complicado para ella congregarse. Pero qué lindo es, cierto, poder tenerla conectada. Se conecta a todos los programas prácticamente del ministerio y otros programas también que ve, cierto, ella, para, amados hermanos, alimentarse de la palabra del Señor, que sabemos que la fe viene por el oír palabra de Dios. Así que, amados hermanos, ella siempre está ahí en eso, constantemente escuchando palabra del Señor, leyendo también su Biblia. Así que ese es un motivo, amados hermanos, o una manera de cómo ella, cierto, poder alimentar su fe, ya que no puede llegar a congregarse. Así que gloria al Señor por eso. Saludamos también a mi hermano Juan Carlos Riveros. Hola, buenos días, mi hermano. Dios sea con usted, hablando espiritualmente, escuchando palabra de Dios mientras voy en camino al trabajo. Bendiciones, amén, mi hermano amado. Dios le bendiga a mi hermano Juan Carlos ahí camino al trabajo y escuchando palabra del Señor. Qué bueno, se da cuenta como de alguna u otra manera el Hijo de Dios siempre va a buscar la manera, la forma de poder escuchar la voz de Dios, de poder estar siempre escuchando, cierto, palabras del Señor. Así que hay hartos hermanos más conectados, se ven varios hermanos más conectados. Dios les bendiga a todos. Yo sé que quizás muchos van camino a su trabajo, amados hermanos, otros están preparándose para ir al trabajo, otros, amados hermanos, quizás ya están en el trabajo, otros quizás vendrán de vuelta, no lo sé, porque sabemos que algunos hermanos también trabajan de noche.
Así que Dios los bendiga y los guarde, amados hermanos, donde quiera que se encuentre usted, en cualquier parte del mundo. Les saludamos a todos. Como corresponde, ¿cierto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y muy bienvenidos una vez más a un nuevo amanecer, a un nuevo amanecer con Cristo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar con el tema el día de hoy y vamos a comenzar, amados hermanos, rápidamente. Les voy a invitar a orar, a que oremos primero, ¿cierto? Para que Dios sea quien tome el control absoluto y total de este programa y que esta semana podamos, sí, amados hermanos, ya este tema que he querido compartir con ustedes a través de esta plataforma, ¿cierto? Poder compartir este tema maravilloso y poder entender, amados hermanos, los términos bíblicos de la salvación. Ya, mis hermanos, entonces vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Dios amado, porque usted ha sido bueno, misericordioso para con nuestras vidas, Señor, y nos permite hoy una vez más estar, Padre eterno, en este lugar, Señor, y a través de esta plataforma para poder llevar su palabra, Señor amado, para poder, Dios de la gloria, exaltar y glorificar a su nombre, para poder bendecirle, mi amado Señor. Le doy gracias, Padre, porque usted es bueno, usted me permite, Señor, esta bendición maravillosa. Yo ruego que bendiga también a través, Señor amado, de su palabra, Dios mío, de este programa y de su palabra, Dios de la gloria, a cada uno de los hermanos y hermanas, a cada alma, Señor amado, que quizás con esa necesidad en su vida de encontrar, Dios mío, refugio, consuelo, Señor amado, paz para su alma. Yo le ruego, Señor amado, que usted, Dios mío, a través de esta plataforma, su Espíritu Santo vaya tocando también esos corazones, Dios mío, y les amoneste, como dice su palabra, Dios mío, les amoneste su Espíritu Santo, bendito Dios del cielo, y les convenza de esa gran necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor, de su misericordia, de su perdón, de sus piedades, Señor, y de la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz, para limpiar nuestros pecados. Señor, Señor amado, bendiga grandemente, Padre eterno, y prepare esos corazones, prepare usted la tierra para que su palabra caiga en buena tierra, Señor amado, y para que pueda germinar, pueda crecer, pueda dar fruto, mi amado Señor, conforme a su voluntad. Padre amado, le doy gracias, Dios eterno, una vez más, Señor, y en este día use su siervo conforme, Señor, a su voluntad, conforme a su misericordia, y la gracia suya, Señor, sea en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, para usted honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Les invito a glorificar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Toda la honra, toda la gloria es para nuestro Señor. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a, hermanos queridos, vamos a continuar entonces con el tema. Y recuerden que este tema lo tomamos en el libro de Romanos, versículo base para el día de hoy. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a dar lectura, amados hermanos, a la poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea Dios para siempre. Mis amados hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios nos bendiga, mis amados hermanos, sea Dios glorificado en nuestras vidas. Decíamos entonces, amados hermanos, la semana pasada, decíamos, mis amados hermanos, espérenme un segundito, déjenme ver aquí.
Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Que Dios ofrece gratis, amados hermanos, la vida eterna en Jesucristo, ¿cierto? La semana pasada decíamos eso, que Dios ofrece gratis la vida eterna en Jesucristo, su Hijo amado. Amados hermanos, y a veces resulta difícil, amados hermanos, entender el proceso exacto por el cual esa vida se pone a disposición del hombre, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, para aclarar entonces ese concepto, ¿cierto? Es que Dios describe, amados hermanos, en la Biblia diversas formas, diversas imágenes. Amados hermanos, bendito sea Dios para siempre. Y cada una, amados hermanos, con un énfasis especial. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Cada una con un énfasis especial. De cada una de estas formas, ¿cierto? De cada una de estas imágenes o cómo Dios representa, amados hermanos, o nos da a entender la salvación, hermanos queridos, tiene un énfasis especial en cada uno de nosotros. Decíamos que la salvación, amados hermanos, es una palabra griega que se llama soteria. Soteria, amados hermanos, y significa liberación, significa pasar con seguridad, significa protección de daños, amados hermanos. Y ya en el Antiguo Testamento decíamos que Dios se reveló a sí mismo como el Salvador de su pueblo, amados hermanos. En el Antiguo Pacto, ¿cierto? Dios se reveló como Salvador de su pueblo, amados hermanos, cuando nos muestra, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre, nos muestra, amados hermanos, en Deuteronomio. Vamos a dar la cita solamente para poder avanzar más rápido. En Deuteronomio capítulo 26, versículo 8, mis amados hermanos, esta la vamos a leer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Hermanos queridos, bendito sea Dios para siempre. Capítulo 26, versículo 8. Gloria al Señor. Y dice así, amados hermanos, la palabra del Señor en Deuteronomio. Mis amados hermanos, capítulo 26, en el versículo 8 dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí, amados hermanos, de Deuteronomio? Amados hermanos, ¿por qué razón? ¿Por qué lo está hablando aquí en Deuteronomio de esta manera? Porque se esperaba, amados hermanos, que ellos siempre recordaran, hermanos queridos, que su existencia, que su redención se debía, amados hermanos, a lo que Dios había hecho por ellos, ¿cierto? Allí en Egipto, amados hermanos, lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Entonces, amados hermanos, era necesario que ellos siempre estuvieran recordando. Y aquí dice: Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Jehová nos sacó. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Jehová fue el que hizo, ¿cierto? Aquellas, amados hermanos, Jehová fue el quien extendió su brazo fuerte para libertar a su pueblo de la esclavitud, amados hermanos, de Egipto. Bendito sea Dios para siempre. Su mano poderosa, ¿cierto? De Dios estuvo ahí, obrando milagros, obrando, dice que, amados hermanos, con grande espanto y con señales y con milagros. Bendito sea Dios. Entonces Dios demostró, amados hermanos, con poder la liberación de su pueblo. También lo menciona, amados hermanos, en el Salmo 27, versículo 1, Salmo 88, versículo 1. Bendito sea Dios. Y también en el Salmo 61, versículo 2. Y continuando con estas citas bíblicas, lo menciona también en Isaías capítulo 25, versículo 6, capítulo 53, versículo 5, amados hermanos, donde nos está hablando siempre acerca de la salvación. La salvación, amados hermanos, también se describe en la Biblia como el camino que conduce por la vida hasta, amados hermanos, hasta la eterna comunión con Dios en el cielo. ¿Se da cuenta? Se describe también como el camino, amados hermanos, que nos conduce. Aquí ya estamos viendo, ¿cierto, amados hermanos, cómo por medio de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, ¿cierto, amados hermanos? Entonces se describe Dios, o se describe
una forma de cómo Dios, y se describe Dios mismo hablando y diciendo yo soy el camino, ¿cierto? Amados hermanos, la persona de Cristo, Dios mismo, amados hermanos, se describe como el camino que conduce por la vida, amados hermanos, hasta la eterna comunión con Dios en el cielo. Tenemos una vida, amados hermanos, que usted y yo estamos viviendo, pero importante es que la podamos vivir en Cristo, porque ese es el camino que nos lleva a la vida eterna, amados hermanos, y eso significa conducirnos, mis amados hermanos, a través de la palabra del Señor, que es lámpara a nuestros pies, que ilumina, cierto, nuestra vida, nuestro caminar, que es un espejo que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, amados hermanos, en nuestra propia vida. Lo que debemos hacer es esa es la forma de cómo nosotros debemos mirar la palabra del Señor, mirarnos a nosotros mismos en la palabra de Dios, usarla como ese espejo que dice que es, cierto, donde nosotros debemos contemplar nuestra propia vida. Quizá, amados hermanos, ustedes, como dice la Escritura, nos miramos, cierto, frente al espejo, amados hermanos, pero nos damos vuelta y ya se nos olvidó cómo es nuestro rostro. Y muchas veces también a los hijos de Dios nos pasa lo mismo, amados hermanos, muchas veces nos escuchamos la palabra de Dios mientras la estamos oyendo, mientras se nos está predicando o mientras estamos leyendo y nos encontramos con que el Espíritu Santo nos revela la palabra, nos da una revelación de algún texto, amados hermanos, y quedamos como sorprendidos de lo que pudimos entender por la gracia de Dios. Pero luego se nos olvida, amados hermanos, luego se nos olvidó lo que Dios nos dijo. Vamos al culto, estamos en el culto, nos regocijamos en el culto, pero cuando ya vamos a escuchar el mensaje, hermanos amados, muchas veces disponemos nuestro corazón, otras veces no, amados hermanos, y cuando salimos del culto ya se nos olvidó lo que Dios nos habló. Entonces, mis hermanos, y aquí tenemos también muchas citas bíblicas como Mateo 7:14, que lo leímos también la semana pasada, Marcos capítulo 12, versículo 14, Juan 14:6, amados hermanos, Hechos 16:17, y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2 y versículo 21, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces ese camino de la salvación, amados hermanos, debe seguirse hasta el mismo final. El que persevera hasta el fin, dice la Escritura, este será salvo. Entonces, vamos a retomar aquí, amados hermanos, donde nos dice que ese camino, amados hermanos, ese camino, hermanos amados, de la salvación debe seguirse hasta el mismo fin, hasta llegar al final, ¿cierto? Amados hermanos, y se puede describir la salvación como un camino con dos, amados hermanos, un camino con dos lados y tres etapas. Vamos a entrar entonces ya de lleno, amados hermanos, el día de hoy, donde Dios nos muestra lo siguiente. Primero, que el único camino de salvación, amados hermanos, es Cristo. Cristo es el camino al Padre, ¿cierto? Lo dijo en Juan 14:6. Vamos a leer, amados, estos versículos. Entonces vamos a ir, amados hermanos, a recorrer la Biblia. Gloria al Señor para siempre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6. Quiero ir, amados hermanos, a estas citas bíblicas porque es importante que lo leamos y que usted vea que es la Biblia la que está hablando, ¿cierto? Juan capítulo 14, versículo 6, mis amados hermanos, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, gloria al Señor. Cuando Jesús, cierto, amados hermanos, promete a sus discípulos volver nuevamente, que Él se iba, pero volvería, cierto, amados hermanos, dentro de toda esta conversación, amados hermanos, que tenía, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Gloria al Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver cómo, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, cierto, se describe como el camino. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, podemos ver que el único camino para llegar al Padre es Cristo. Bendito sea Dios. Entonces, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Bendito sea el Señor para siempre.
Aquí hay una parte que leí, amados hermanos, hay una parte que leí anteriormente que dice, amados hermanos, que se puede describir la salvación como un camino con dos lados y tres etapas, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ver, amados hermanos, más adelante y yo le voy a ir recordando cómo vamos a retomar esas etapas. Bien, amados, entonces, y esto tiene que ver, amados hermanos, con la redención y la justificación. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, amados hermanos, se lo voy a recordar, ¿cierto? Cuando entremos a tomar esos temas. Gloria al Señor, que va a venir después de esto, amados hermanos. Después del tema que veamos cuando terminemos estos términos bíblicos de la salvación. Entonces, 14:6, Jesucristo el Señor se describe como el camino, amados hermanos, ¿cierto? Para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También lo escribe en Hechos capítulo 4, versículo 12. En Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Hechos capítulo 4, mis amados hermanos, en el versículo 12, y la Biblia dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Gloria a Dios para siempre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios para siempre. Aquí, amados hermanos, vemos Pedro y Juan, ¿cierto, amados hermanos? Pedro y Juan, bendito sea el Señor para siempre. Cuando ellos se enfrentan a los sacerdotes, mis amados hermanos, ellos vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo, resentidos de que enseñasen al pueblo, amados hermanos, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, mis amados hermanos, en todo este relato, ¿cierto? De donde está, amados hermanos, hablando, amados hermanos, Pedro y Juan, bendito sea Dios, ellos, ¿cierto? Le están diciendo a aquellos sacerdotes, amados hermanos, y a toda la multitud y a la gente que escucha, bendito sea Dios para siempre, le están diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Bendito sea Dios. Ellos estaban diciéndole incluso, amados hermanos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. La piedra que habían rechazado los sacerdotes para edificar, amados hermanos, al pueblo. ¿Cierto, hermanos amados? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, le decían los apóstoles, amados hermanos, a aquellos sacerdotes, bendito sea Dios, los cuales tenían, amados hermanos, la gran misión de llevar al pueblo, de conducir al pueblo hacia Dios, estaban reprobando a Jesucristo, el Mesías, ¿cierto? Como el Salvador, como el Redentor, como el intercesor entre Dios y los hombres, como el camino que veíamos recién a la vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, y vemos, hermanos queridos, de que los apóstoles estaban diciéndole entonces a los sacerdotes, a los líderes de aquella época, que ellos estaban reprobando, habían reprobado a Jesucristo, ¿cierto? Lo habían rechazado, lo habían reprobado porque no era de su agrado, porque no era como ellos, amados hermanos, lo esperaban. Bendito sea Dios para siempre. No era como sus ojos, ¿cierto? Lo que ellos esperaban no era lo que estaban viendo sus ojos. Entonces, como sus ojos no estaban viendo lo que ellos esperaban o como ellos lo esperaban, lo rechazaron. Así también mucha gente, amados hermanos, rechaza a Jesucristo por cómo lo ve, porque no lo recibe o no lo espera como el Salvador de su alma, sino que lo espera quizás como el médico, como el doctor, ¿cierto? Para que le haga por una sanidad, por un milagro, por la respuesta de una petición, por la solución de un problema. Entonces lo están mirando, amados hermanos, de esa forma. Lo están mirando quizás, amados hermanos, como... Eh, ¿cómo es que se dice esta palabra? Lo están mirando, amados hermanos, como un amuleto.
como un amuleto de la suerte, es cierto que le va a responder, le va a solucionar todos sus problemas, todas sus enfermedades van a ser sanadas, todas las peticiones que tienen y sus deseos, se los va a conceder todos el Señor, no importa cuáles sean, sean buenos, sean malos, se los va a conceder igual. No, amados hermanos, ellos estaban reprobando a Jesucristo porque no era de su agrado, porque no era conforme ellos lo esperaban. Los apóstoles les decían que ellos estaban reprobando, ¿cierto? A la piedra reprobada por vosotros, les decía los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, le decía de ellos, hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre, solo en Jesucristo hay salvación, solo en Jesucristo hay vida eterna, solo en Jesucristo, amados hermanos. En ningún otro hay salvación. Los discípulos, amados hermanos, estaban convencidos de que la mayor necesidad de toda persona, amados hermanos, era el salvarse del pecado y de la ira de Dios. Eso es cierto, es lo más importante. Hermanos queridos, lo más importante en la vida del hombre, bendito sea Dios, para usted mi amigo, para usted mi amiga, para usted que está escuchando ahí, lo más importante para usted debe ser la salvación de su alma. Lo demás son añadiduras, lo demás es quizás puede ser un don, puede ser un regalo de Dios, puede ser una bendición de Dios para su vida, pero es añadidura. Si bien es cierto, es bendición de Dios, pero es algo que Dios está añadiendo a la salvación de su alma. Entonces lo más importante es la salvación, y los discípulos estaban convencidos, amados hermanos, de que esa era la mayor necesidad que había en la gente, esa era la mayor necesidad que había en las personas, amados hermanos, en las almas de este mundo, en las personas de este mundo. Entonces era la mayor necesidad, ¿cierto?, de salvarse del pecado y de la ira de Dios, porque sabemos que la ira de Dios vendrá, ¿cierto?, amados hermanos, sobre toda persona, amados hermanos, que muera en pecado. Recuerde que, amados hermanos, somos limpiados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Mis amados hermanos, pero hermanos queridos, hay una ira de Dios, también Dios se enoja, también Dios se aira, amados hermanos, y esa ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, dice la Biblia, ¿cierto? Sobre todo aquellos que no quisieron obedecer a la voz de Dios, que es su palabra, bendito sea el Señor para siempre. Amados hermanos, y ellos predicaban, amados hermanos, que podrían suplirse, amados hermanos, las necesidades solo por medio de Jesucristo. ¿Cuál necesidad? La necesidad de la salvación de nuestras almas. Se podía suplir solamente por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo es que usted y yo, mis amados hermanos y amigos, para usted mi amigo querido, para usted mi amiga que está ahí tras las redes sociales, solamente para usted mi hermano querido es por medio de Cristo la salvación para su alma. No hay otra manera, no hay otra forma. Por lo tanto, si usted piensa que a través de San Expedito, no sé, incluso ni siquiera a través de los apóstoles que estuvieron cercanos a Jesús, ni siquiera por ellos, bendito sea Dios para siempre, ni siquiera por ellos, sabe, la salvación de su alma ni siquiera se produce, imagínense qué tremendo, ni siquiera se produce por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo amonesta, el Espíritu Santo le convence a usted que es un pecador, pero el Espíritu Santo no le salva, el único que salva es Cristo. Entonces, por la fe en Jesucristo usted es salvado, usted es salvada. Ni siquiera el Espíritu Santo está haciendo esa obra poderosa de la salvación en usted, solamente el Espíritu Santo le amonesta en su corazón, dice que el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado. El Espíritu Santo le convence, el Espíritu Santo es el que amonesta su corazón. El Espíritu Santo es el que a usted, mi amigo, a usted, mi amiga, el Espíritu Santo es el que le amonesta cuando usted va a hacer algo malo y algo le dice que no. El Espíritu Santo es el que está amonestando su corazón. Bendito sea Dios para siempre. Entonces el Espíritu Santo le convence a usted que lo que está haciendo es malo y que es necesario que venga Cristo para poder, ¿cierto?, salvar su alma. No es a través ni de los apóstoles que estuvieron cercanos a Jesús. Por lo tanto, cuando ¿cierto?, en la falsa religión le dicen a usted que no sea a través de San Pedro, a través de María, por ser la madre de Jesús, la más cercana, imagínense, la más cercana a Jesús es María, pero a través de María no hay salvación, para nadie, no hay salvación, ella no es intercesora de nadie. El único, amados hermanos, que puede interceder
Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro Salvador. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Bendito sea Dios para siempre. Entonces eso nos revela, amados hermanos, la naturaleza exclusiva del Evangelio y la enorme responsabilidad de la iglesia de predicar el Evangelio a toda persona. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. La necesidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo que Cristo Jesús vino a enseñar a este mundo, a presentar el reino de Dios, ¿cierto? Bendito sea Dios, a donde todos nosotros podemos ir, pero mediante Jesucristo, mediante el unigénito Hijo de Dios. Porque, como le decían los apóstoles, amados hermanos, a los religiosos de la época, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Ustedes rechazaron a la piedra angular, ustedes reprobaron a la piedra angular, ustedes reprobaron a Cristo, ustedes rechazaron a Cristo. El único camino que lleva al Padre, la piedra que edifica, ¿cierto?, la vida espiritual, el fundamento de la vida del hombre, amados hermanos, es Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Y también nos habla la Biblia de edificar la casa sobre la roca. Bendito sea el Señor para siempre. Y esa roca es Cristo Jesús. Y usted y yo debemos edificar nuestra casa entonces en la roca que es Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, si hubieran, amados hermanos, otros medios, si hubieran otros medios, amados hermanos, de salvación, entonces la iglesia podría estar tranquila, ¿cierto? Podríamos estar reposando, podríamos estar tranquilamente de culto en culto, pues, amados hermanos, ¿cierto? Allí encerrados en los templos, podríamos estar tranquilos, podríamos estar alabando a Dios, regocijándole en su presencia, sin preocuparnos de nada más. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, pero Cristo mismo aseveró, amados hermanos, testificó con su propia boca, lo dijo, que no hay esperanza de salvación para nadie, aparte de la salvación por medio de Él. No hay otros medios, porque si hubieran otros medios, entonces no sería necesario hablar de Cristo, no sería necesario decirle al mundo que tienen la necesidad de la salvación. No sería necesario decirle, hoy día no sería necesario que yo estuviera hablando de Cristo y que le estuviera diciendo a usted, mi amigo, mi hermana querida, que hay términos bíblicos de la salvación y uno de ellos, y muy importantísimo, el más importante de todos, es que solamente por medio de Cristo hay salvación para su alma. Bendito sea el Señor. Y quizás muchos, amados hermanos, se van a encontrar con sorpresa cuando estemos delante de Dios, cuando estemos delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos. Quizás muchos se van a encontrar con sorpresa cuando pensando que por otros caminos, también iban a llegar al reino de los cielos, por Pedro, por Juan, por María, por San Expedito, por no sé qué más, amados hermanos, y todos los santos que tienen, amados hermanos, y todos los ídolos que tienen muchos también, amados hermanos, pensando que van a llegar al reino de los cielos. La verdad es que no hay otros caminos, solo hay uno, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Así que, mis amados hermanos, no hay otra forma, mi estimado amigo, mi estimada amiga, a usted mi amigo, a usted que está ahí tras la pantalla, a usted que está viendo y escuchando en esta hora, no hay otro camino para llegar al Padre, no hay otra forma de hacerlo, no hay otros medios. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, la Biblia dice que al hombre le parecen derechos, ¿cierto? El camino que llevamos muchas veces, o el que se nos ha enseñado, porque también hay una de falsa enseñanza, y esa falsa enseñanza muestra muchas formas, muchos medios, muchas maneras de llegar a Dios, supuestamente, ¿cierto? Muestra muchos caminos, como le decía recién, diferentes caminos, pero la verdad es que hay uno solo y se llama Jesucristo. Se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Y, amados hermanos, entonces, mis amados hermanos, ese es el fundamento por el mandato misionero de la iglesia, ¿cierto? De tener que
anunciar que hay un solo camino para llegar al Padre. Por eso es la necesidad de que la iglesia tenga que salir a las calles, por eso es la necesidad de que la iglesia tenga que ir y decirle, amados, al mundo, bendito sea Dios, de que hay un solo camino para regresar a Dios. Todas las almas necesitamos regresar a Dios, amados hermanos. Todos los hombres necesitamos volver, somos hechura de sus manos. Somos espíritu en realidad, amados hermanos. El hombre, cierto, fue hecho del polvo de la tierra por la mano de Dios y sopló aliento, sopló espíritu, sopló vida en el hombre. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, y ese espíritu tiene que volver a la presencia de Dios. Por eso somos eternos espiritualmente. Este cascarón se muere, pero lo de adentro, su espíritu es eterna, su alma es eterna. Por lo tanto, necesitamos volver a Dios, y para volver a esa reconciliación, además que estábamos destituidos del reino de Dios, destituidos a causa del pecado del reino de Dios. Pero hay una forma de volver a Dios, y esa forma es Cristo Jesús. Esa forma es venir a la palabra del Señor. Esa forma es que caminemos, que vivamos conforme a la palabra del Señor. Vamos a Hechos, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Bendito sea el Señor para siempre. El libro de Hechos, también lo había mencionado, Hechos capítulo 4, versículo 12, mis amados hermanos. Y cierto, y esto lo habíamos visto, de que no había otro intercesor, o no había en ningún otro hay salvación. Lo que estábamos hablando de decir recién, amados hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. No hay entonces, amados hermanos, otra forma, otro medio, otra manera de volver a Dios. Entonces, amados hermanos, se provee la salvación por la gracia de Dios, la cual Él da, amados hermanos, en Jesucristo. Se provee la salvación por la gracia de Dios. Así como se produjo la salvación, cierto, el rescate del pueblo de Israel allá en Egipto, amados hermanos, el pueblo amado de Dios, cierto, Dios lo salva, lo rescata de la esclavitud y lo liberta, amados hermanos, usando a Moisés, cierto, tipo de Cristo, amados hermanos, en el antiguo pacto, tipo de Cristo, cierto, porque Dios lo usa para salvar a su pueblo, para redimirlo, para libertarlo, amados hermanos, y para llevarlo a la tierra prometida, para conducirlo, amados hermanos, a la tierra prometida. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Entonces, mis amados, Dios usa a Moisés para salvar a su pueblo de la esclavitud, y así también, amados hermanos, se provee la salvación, amados hermanos, para las almas en este tiempo. Porque recuerde que Dios fue rechazado, o Cristo, el Mesías, fue rechazado por Israel. Por lo tanto, la salvación, amados hermanos, se abre para todo el que cree en Jesucristo. Todo el que creyere será salvo. Bendito sea Dios para siempre. Todo el que creyere será salvo. Mas el que no creyere, sea judío, sea griego, sea amados hermanos, a ver cómo se dice esto, nacionalidad, de la lengua que sea, del idioma que usted hable, sea del país que usted sea de donde sea, mi amado hermano, hermana, sea de donde sea usted, mi amigo, mi amiga que está escuchando ahí, no importa de la nacionalidad que usted tenga, no importa el pueblo, la lengua, ¿cierto? Amados hermanos, no importa el idioma que usted hable, lo que sea que tenga usted en este mundo, de donde sea usted, no importa, porque la salvación se provee para todos. La salvación hoy en día es abierta, por eso Jesucristo murió en la cruz, para que todo aquel que mire a Cristo, al que murió crucificado, ¿cierto? Murió como un perdedor, pero en realidad fue un vencedor, fue un victorioso. Él venció la muerte, Él triunfó sobre la muerte, y por eso Él nos da vida. Por eso Él dijo, yo soy la vida, ¿cierto? Él dijo, yo soy la vida, soy el camino, soy la verdad y también soy la vida. Y la Biblia dice que Él vino a darnos vida y vida abundante, amados hermanos. Y esa vida abundante está en Cristo, porque Él venció la muerte para darle vida a todo aquel que creyere en Él.
vida eterna, bendito sea Dios, reconciliación con Dios, volver a tener esa comunión con nuestro Creador. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, se provee la salvación y esto es por la gracia de Dios. Dios libertó a su pueblo de Egipto por gracia, libertó a su pueblo. Así también Él se tomó un nuevo pueblo, ¿cierto? Hizo un nuevo pueblo de todos los que creyeran en Jesucristo como el Salvador, como el camino para llegar al Padre. Y Dios provee la salvación por medio de Jesucristo y por gracia, no porque fuéramos merecedores, no porque usted y yo mereciéramos el Salvador. Solo es gracia de Dios, es misericordia de Dios, es amor de Dios. La cual, amados hermanos, entonces, amados hermanos, esta salvación, ¿cierto? Dios la provee por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24, amados hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y veamos lo que nos dice aquí la palabra del Señor, amados hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice así su palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bendito sea Dios para siempre. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces somos justificados, amados hermanos, gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, mis amados hermanos, este versículo, amados hermanos, contiene dos de los términos más empleados por Pablo para referirse a la salvación. Amados hermanos, bendito sea Dios para siempre, que es la justificación y que es la redención. Bendito sea Dios. De esto vamos a estar hablando después, ¿cierto? Ya le comenté. Entonces, amados hermanos, después vamos a estar hablando entonces de esto, amados hermanos, cuando ya terminemos los términos bíblicos, ¿cierto? Que estamos viendo ahora. Después vamos a retomar estos temas. Estas dos cosas tan importantes que Pablo menciona aquí en Romanos capítulo 3, versículo 24, amados hermanos, que tiene que ver con la justificación y con la redención. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces son dos términos muy importantes, la justificación y la redención, que es por medio de la gracia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús y es gratuitamente para usted y para mí, para nosotros. Para todo aquel que cree es gratuito porque el precio lo pagó Jesucristo. Lo que usted y yo debíamos pagar lo pagó Cristo, ¿cierto? En la cruz. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos está hablando entonces, mis hermanos queridos, que no hay otro camino, que no hay otra fórmula, que no hay otros medios. Por lo tanto, toda aquella iglesia que utiliza otros medios para que la gente venga, en realidad no la está conduciendo a la salvación. Si están utilizando ciertas entretenciones en las iglesias, no es para la salvación. Solamente son entretenciones para que la gente vaya y pase el momento. No, la verdad es que tenemos que decir que solamente por medio de Cristo. Todo lo que el hombre pueda añadir, todo lo que el hombre pueda hacer, aparte de lo que la Biblia nos enseña, todo lo que el hombre pueda decir y enseñar en sus concilios, sus ministerios, sus grupos, sus asociaciones, no sé cómo llamarle, amados hermanos, todo lo que el hombre pueda enseñar y que no vaya conforme a las Escrituras, no le está conduciendo a la vida eterna. Si lo que le están enseñando no es por medio de Cristo Jesús, sino por medio quizás de obra, quizás le estén diciendo a usted que entre mejor persona sea, que entre mejor sea a ver cómo le explico, las obras que haga usted sean las mejores, ¿cierto? Lo mejor que usted pueda realizar, no le salva, lamentablemente no le salva. Usted puede ser una muy buena persona, pero si no recibe a Cristo en su corazón, no es salvo. Porque la salvación no es por obra, como dijo también el apóstol, para que nadie se gloríe. No es por obra, para que nadie diga, yo soy mejor que ti, por eso soy salvo. Tú eres más malo, tus obras no son buenas y por eso no eres salvo, por eso te vas a perder, por eso tu alma irá al infierno. No, sino que la salvación es solamente por medio de Cristo Jesús. Alabado sea Dios.
Entonces, mis amados hermanos, solamente por medio de Cristo Jesús, ¿cierto? Es dada la salvación. Se provee por medio de Jesucristo. Y es basada, amados hermanos, en la muerte de Cristo en la cruz. Pero ¿cómo? ¿Cómo me va a salvar entonces si murió? Sí, pues es basada en la muerte de Cristo Jesús. En, ¿cierto? En la muerte de cruz está basada la muerte, o sea, perdón, la salvación de los hombres. Amados hermanos, se provee la salvación por la gracia de Dios, la cual Él da en Jesucristo, basada, amados hermanos, en su muerte, en su resurrección, y continúa, amados hermanos, intercediendo por los creyentes en el cielo. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a verlo, amados hermanos, entonces, amados hermanos, que esto se provee, ¿cierto?, por medio de Jesucristo, que ya lo vimos, Romanos 3:24. Es basada en su muerte, Romanos 3:25. Vamos al versículo 25 de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Gloria al Señor. Y dice así el versículo 25, mis amados hermanos. Vamos a leer los dos juntos para ir, ¿cierto?, entendiéndolo mejor. 24 decía, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, tenía que ser, era necesario, como Cristo dijo, es necesario que yo muera, es necesario que sea crucificado, es necesario que yo me suba a esa cruz, es necesario que la sangre de Cristo, era necesario que la sangre de Cristo fuera derramada, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo, amados hermanos, a quien Dios puso como propiciación, como el pago, como el precio a pagar por medio de la fe en su sangre, amados hermanos, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como, amados hermanos, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué está diciendo aquí, mis amados hermanos? Que su sangre, al igual que para, para que fuera realizada la salvación, Dios prometió salvación, rescatar a su pueblo desde la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Vayamos al antiguo pacto. Allá, amados hermanos, para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios pidió un sacrificio, derramamiento de sangre, hubo un sacrificio que realizar allí. Hubo derramamiento de sangre para mostrar Dios que por medio de la sangre hay remisión, por medio de la sangre, amados hermanos, hay, cierto, se provee esta remisión, esta salvación. La sangre del sacrificio redime, amados hermanos, de la condenación, nos redime de la condenación. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, mis amados hermanos, Él manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero a través del derramamiento de la sangre de Cristo allí, en la cruz. Entonces, en el antiguo pacto, Dios pidió un sacrificio, y para que la muerte, amados hermanos, para que la muerte no pasara sobre el pueblo de Israel, mandó Dios, ¿cierto?, a pintar con sangre, a teñir, ¿cierto?, los marcos de los dinteles de las puertas y de las ventanas, amados hermanos, para que amados hermanos, la muerte no entrara a las casas de los israelitas. Como los egipcios no fueron justificados porque las casas de ellos no fueron pintadas, las puertas, ¿cierto?, los dinteles de las puertas y de las ventanas de las casas de los egipcios no fueron pintadas, y allí entró la muerte porque no había sangre cubriendo, ¿cierto?, la entrada a aquellas casas. Entonces, amados hermanos, allí, amados hermanos, bendito sea Dios, la muerte entró a las casas de los egipcios y murieron todos los primogénitos, ¿cierto? Bendito sea Dios para siempre. Pero, amados hermanos, en las casas de los israelitas, en las casas del pueblo de Dios, la muerte pasó, ¿cierto?, por alto. La muerte pasó por encima, por arriba de ellos. Entonces, amados hermanos, así también la muerte, amados hermanos, no pasa por nosotros. Bendito sea Dios, la muerte eterna, ¿cierto? La muerte física la vamos a vivir todos los hombres aquí en la tierra.
Este cuerpo se corrompe, este cuerpo está corrompido y este cuerpo tiene que quedar aquí en la tierra. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, lo eterno, eso permanece para siempre y eso tiene vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no tiene condenación, no va a la muerte pasa por encima, pasa por alto, por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Bendito sea Dios para siempre. Por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por lo tanto era necesario, como dijo Cristo, era necesario que se derramara sangre para que fuera salvada la humanidad por medio de aquel sacrificio que se hizo. Así como el cordero fue sacrificado en Egipto por el pueblo de Israel, así también el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado en la cruz por usted, mi amigo, por usted, mi amiga, sí, por usted, por todos nosotros. Por toda la humanidad fue sacrificado, pero por aquella humanidad que cree, no por los que no creen, bendito sea Dios. Fue derramada para todos, pero solamente la podrá obtener, amado hermano y hermana, amigo y amiga, a usted que está escuchando, solamente la podrá obtener por medio de la fe en Cristo, en ese que murió allí en la cruz del Calvario. Ese que murió como derrotado, pero en realidad fue un victorioso, fue un vencedor. Y venció la muerte. Cristo venció la muerte por medio de su sangre derramada en la cruz. Alabado sea Dios para usted y para mí. Entonces para usted y para mí hoy es gratuita la salvación. Alabado sea Dios porque el precio lo pagó Cristo en la cruz. Bendito sea Dios para siempre. Y aquí podemos ver varias cosas, amados hermanos, ¿sabe? Nos quedaríamos así un buen tiempo más, amados hermanos, en este tema. Entonces quiero avanzar también, amados hermanos. Pero hay muchas cosas que podemos ver a través de esto, amados hermanos, de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero vamos a ir tomando, amados hermanos, algunas cosas por ahí más adelante. Ya por ahora vamos a continuar, amados hermanos, con lo que estamos viendo de que es necesario que tengamos que venir a Cristo porque por medio de Él y por gracias de Dios, no por mérito propio, no porque lo merezcamos, no porque tengamos cualidades, no porque nosotros seamos buenos, no porque nuestras obras sean buenas, no, sino que por medio de la sangre de Cristo y por gracia de Dios se produjo la salvación para usted y para mí. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos queridos, alabado sea Dios. También tenemos, amados hermanos, bendito sea el Señor. También tenemos, amados hermanos, el versículo, habíamos visto Romanos 3, 25, 24 y 25 que lo leímos. Y tenemos el capítulo 5, versículo 8. Bendito sea el Señor para siempre. Que en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, la Biblia dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Como le decía, no somos merecedores. No tenemos cualidades nosotros humanamente como para salvarnos por mérito propio. No, sino que más Dios muestra su amor. No es que mostró y ya pasó, no es un pasado, es ahora, el presente. Dios muestra su amor para usted, mi amigo, para usted, mi amiga. Dios muestra su amor para con todos nosotros, amados hermanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo fue el que murió por nosotros. Entonces Dios mostró su amor hacia nosotros, hacia nuestras vidas, hacia nuestras almas, amados hermanos, en la persona de Cristo, que muere por nosotros. Él murió por nosotros, cargando, ¿cierto?, nuestro pecado, pero Él venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces también decíamos, amados hermanos, de que Cristo, ¿cierto?, de que se provee la salvación entonces por la gracia de Dios, la cual Él da en Jesucristo, que está basada en su muerte, que ya lo veíamos, ¿cierto?, amados hermanos, en el Romanos capítulo 3, 25 y capítulo 5, versículo 8, que está basada también en su resurrección, como lo dice el capítulo 5 en
en el versículo 10, donde aquí, amados hermanos, dice lo siguiente, mis hermanos queridos. Dice así la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, amados hermanos, porque si siendo, alabado sea Dios para siempre. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, siendo enemigos de Dios, imagínense, éramos enemigos de Dios. Alabado sea el Señor. Si vamos más allá, meditamos un poquito más en la palabra, nosotros éramos enemigos de Dios. Mire, veámoslo desde el principio. Desde el principio, ¿cierto? Ya sabemos que el pecado viene a través de Adán, amados hermanos. Y el pecado está, ¿cierto?, en toda la humanidad. Pero había un pueblo escogido de Dios, un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Ese era su pueblo amado. Las demás naciones estaban destituidas, todos. Por eso usted y yo estábamos destituidos. Nosotros no teníamos nada que ver con Dios. Dios tenía un pueblo escogido. Y las demás naciones eran enemigas del pueblo de Dios. Enemigas de Dios porque eran naciones, ¿cierto?, que no conocían a Dios, que no amaban a Dios, que no ponían por obra tampoco la ley, porque la ley fue dada para el pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, las demás naciones todas estaban destituidas. Usted y yo no éramos israelitas, no somos israelitas, por lo tanto no estábamos destituidos. Entonces, amados hermanos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Amados hermanos, por la muerte de su Hijo fuimos reconciliados con Dios. No por María, no por José, no por el Expedito, no por nadie más, sino por medio de su Hijo. Amados hermanos, por medio de su Hijo. Bendito sea Dios, hemos sido reconciliados para con Dios. Entonces no hay otra forma. Entonces, amados hermanos, mucho más ahora estando reconciliados, ¿cierto? Seremos salvos por su vida. Salvos por su vida, la vida que Él entregó. Usted y yo somos salvos por su vida, por la vida que Él entregó. Allí en la cruz, ¿cierto? Se entregó a la muerte para darnos vida. Se entregó a la muerte Él para darnos vida a nosotros. Él murió por nosotros. Él murió por nuestra salvación. Entonces, para redimirnos, amados hermanos, Él nos redime, amados hermanos, de la muerte por medio de su muerte. Entregando su vida, Él nos reconcilia para con Dios. Y hoy continúa entonces, amados hermanos, como decíamos, hoy continúa intercediendo por los creyentes, por los que creen en Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a Hebreos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Mis amados hermanos. Hebreos capítulo 7 en el versículo 25 dice así la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. A los que por Él, por medio de Cristo, ¿cierto? A los que por Cristo, por medio de Cristo, se acercan a Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, eternamente, amados hermanos, perpetuamente, por la eternidad. Bendito sea Dios. A los que también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre. Cristo, amados hermanos, resucitó y hoy vive y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, intercediendo por los creyentes. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. A ver, mire, meditemos en esto un poquito. Para usted, mi amigo, para usted, mi amiga que está ahí, sí, para usted, escuche esto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A los que por Él se acercan a Dios, o sea, a los que creen en su nombre.
No hay otra manera, no hay otra forma. Él intercede por los creyentes. Él intercede, mi amado amigo, mi amada amiga, por los que creen en su nombre. Sí, él murió por todos, pero por los que creen. El que creyere será salvo, el que no, no. Hoy Él intercede, está intercediendo por usted, por el que creyó. Usted cree en Cristo, por usted está intercediendo el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces todo el que cree en Él, amados hermanos, encuentra en Él la salvación de su alma. Pero si usted no cree en Él, no tiene salvación. Bendito sea Dios. No hay intercesión porque Él intercede por los creyentes, por los que han creído. Los que han creído, los que hemos creído en Jesucristo, amados hermanos, tenemos un intercesor. Entonces Él, hermanos, amados hermanos, viviendo siempre para interceder. Cristo vive, amados hermanos, hoy en el cielo, en la presencia de su Padre Celestial, amados hermanos, como lo dice el capítulo 8 en el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 1. El escritor de Hebreos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gloria al Señor para siempre. Se sentó, alabado sea Dios, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, de la majestad del Rey, ¿cierto? Del Todopoderoso. Se sentó allí a la diestra y hoy intercede allí, intercediendo por todos y cada uno de sus seguidores, intercede por los seguidores, por los que creen, por los que seguimos, por nosotros está intercediendo. Por usted, si usted cree en el Señor, si usted cree en el Señor Jesucristo, en aquel que murió en la cruz, Él intercede por usted. Pero si usted no cree en Él, en el único, si usted cree en otros caminos, en otros supuestos salvadores e intercesores, si usted cree que hay otros intercesores delante de Dios por usted, por su alma, por usted, no, está equivocado. Usted tiene que creer solamente en Cristo. Él es el intercesor, Él es el que se sentó a la diestra, Él es el que vive eternamente. Intercede hoy por usted y por mí, y está sentado al lado, ¿cierto? Allí, amados hermanos, e intercede entonces por cada uno de sus seguidores de acuerdo con la voluntad del Padre. De acuerdo con la voluntad del Padre. Vamos al capítulo de Romanos, al capítulo 8. Amado hermano y hermana, voy a dejar marcado aquí mis hermanos para que no se me pierda. Bendito sea el Señor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Romanos capítulo 8. Versículo 33 y 34. Leamos lo que dice la palabra del Señor, mi hermano querido, mi hermana querida. Gloria al Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A quién? A los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. Así es, conforme, ¿cierto? ¿Qué es lo que estábamos diciendo acá, amados hermanos? ¿Qué es lo que estábamos recién comentando, amados hermanos? Que Él, ¿cierto?, está sentado a la diestra de Dios. Él está allí intercediendo por todos y cada uno de sus seguidores, de acuerdo entonces con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es esta, pues, amados hermanos. Ahora, ¿quién? Dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién a los escogidos de Dios? Aquí hay otro punto que tenemos que ver, que hay escogidos, hay señalados. Dios ya tiene a sus escogidos. Bendito sea Dios. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios justifica a sus escogidos. Si usted ha venido a la presencia de Dios, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, entonces hoy usted es un escogido de Dios. ¿Quién le acusará? Si Dios, amados hermanos, si Dios nos ha dado un intercesor, si Dios nos ha dado un salvador, si Dios nos ha dado la sangre
preciosa de Jesús, derramada en la cruz, para justificarnos. Entonces, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es, amados hermanos, el que murió. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Alabado sea Dios para siempre, mi hermano amado. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta usted, mi amigo, mi amiga? Que quizás lo que le estén enseñando por ahí es otra cosa. No hay más caminos, no hay otros caminos, no hay otros intercesores. Cuando usted le dicen, a ver, pongámosle en algún culto por ahí, en algún culto religioso, le dicen, no sé, pues vayamos a María, la intercesora, delante de Dios por nosotros. Mentira, esa es una falacia, es una gran mentira del diablo. Aquel que le dice aquello es un instrumento de Satanás, un instrumento del diablo que le está hablando a usted. Bendito sea Dios para que usted se pierda, para que usted crea que hay otros intercesores. No, no hay otros. Si a usted le dicen, vayamos, no sé, a San Pedro que intercede por nosotros, mentira, San Pedro no tampoco. Solamente Cristo Jesús es el único, el que está sentado. La Biblia lo dice. No se lo estoy diciendo yo. Quizá usted diga, pero usted no es un sacerdote, gloria a Dios para siempre. Pero el Señor me ha llamado para decirle a usted que hay un solo sacerdote, ¿cierto? Un sumo sacerdote. Y que hoy está a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Ese sacerdote intercede. Así como en el pueblo de Israel intercedía el sacerdote, ¿cierto? Mediante sacrificio año a año por sus pecados y por los pecados del pueblo. Tenía que hacer sacrificio, interceder, ¿cierto? Iba el sacerdote. Ahora tenemos a Jesucristo, el sumo sacerdote, intercediendo por usted y por usted y por mí, el único Jesucristo. De él habla la Biblia como el sumo sacerdote y no otros, no hay otros intercesores. Por lo tanto, aunque le digan un montón de nombres más, usted no los crea. Bendito sea Dios para siempre. Porque hoy en día hasta hombres comunes y corrientes, amados hermanos, enseñan que por medio de ellos hay intercesión al reino de los cielos. Y no es así, solamente Cristo. Lo demás predicamos, anunciamos a Cristo, el sumo sacerdote. Y no hay más. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros somos llamados a ir a predicar, a anunciar el reino de Dios, a predicar que por medio de Cristo hay salvación, a anunciar a aquel que salva. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Aquel que murió, pero como nos dice su palabra aquí en Hebreo, ¿cierto? Que, amados hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A quién? A los escogidos, hay escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie. Porque Dios es el que justifica a sus escogidos por medio de Cristo. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, amados hermanos, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios para siempre. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7, vayamos al capítulo 7, alabado sea Dios. Y veamos lo que dice Hebreos capítulo 7, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Capítulo 7 y el versículo 25. Por lo cual, lo estábamos leyendo, ¿cierto? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay otro. ¿Se da cuenta que no hay otro? Solamente por él, por el que murió, pero hoy vive perpetuamente, él vive, por la eternidad vive e intercede por nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, miren lo que dice Timoteo. Vamos a Timoteo, gloria al Señor.
Bendito sea Dios para siempre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, mis amados hermanos. Dice así la Sagrada Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se da cuenta? Hay un solo mediador. Uno solo. No hay más. No hay más intercesores. Uno solo, Cristo. Gloria al Señor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea Dios para siempre, mis amados hermanos. No hay otro intercesor. Porque hay un solo mediador entre Dios. Hay un solo mediador. Bendito sea Dios para siempre. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Hay que acercarse entonces, amados hermanos, a Dios solo por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Confiando, amados hermanos, en su muerte expiatoria. La muerte de Cristo nos ha, amados hermanos, ha expiado nuestro pecado. La muerte de Cristo. Entonces, amados hermanos, tenemos que acercarnos a Dios solo por medio de la persona de Cristo. Confiando, amados hermanos, en que en su muerte expiatoria para cubrir los pecados y pidiendo con fe, amados hermanos, que conceda, amados hermanos, fuerza y misericordia que ayuden en todas las necesidades nuestras, amados hermanos. Su muerte expiatoria es la que, amados hermanos, cubre nuestros pecados. Bendito sea Dios. La muerte de Cristo, la sangre de Cristo es la que hoy cubre nuestros pecados. Y por eso, por medio de la sangre de Cristo, podemos alcanzar la misericordia de Dios. Podemos pedir con fe, amados hermanos, que nos conceda esa fuerza para permanecer en Cristo. Podemos clamar a Dios hoy por medio de Cristo, para que Él tenga misericordia, ¿cierto? Para que nos ayude por medio de Cristo, amados hermanos, en todas nuestras necesidades que tenemos aquí en la tierra como hijos de Dios. ¿Cierto? Podemos clamar a Dios por medio de Cristo que supla nuestras necesidades. ¿Cuáles necesidades? Las espirituales, sobre todo las espirituales. Recordemos, hermanos, amigos, que debemos anhelar lo celestial, el reino de Dios, ¿cierto? Estar allí en la eternidad, reinando con Cristo. El reino de los cielos es lo que nosotros debemos anhelar. Bendito sea Dios. Lo celestial, lo eterno, lo que vive, permanece para siempre. Pero aquí en la tierra tenemos necesidades, sí. En esta vida terrenal tenemos necesidades y necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios para poder permanecer en Cristo. Y para ello, por medio de Cristo Jesús, vamos al Padre, clamamos a Él y pedimos a Él que nos dé fortaleza para poder permanecer creyendo en Él. Porque recuerde que estamos en este mundo. Y Cristo mismo dijo, tendréis aflicción en este mundo. Pero confiad, dijo, yo he vencido. Gloria al Señor, confiad, yo he vencido. Si ustedes confían en mí, también van a vencer. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, no se debe, amados hermanos, permitir que ninguna otra cosa creada tome el lugar de Cristo. Ninguna otra cosa creada tome el lugar de Cristo. No debemos permitir eso nosotros en nuestra vida, amados hermanos. Que hayan otras cosas pensando, usted mi amigo, usted mi amiga. No piense que otras cosas le van a llevar a ser salvo. No piense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no piense usted que si usted hace más sacrificios que otro, sacrificia su cuerpo, quizá usted a lo mejor dice, no, yo hago 20 ayunos en el mes, yo ayuno los 30 días del mes. No crea que eso le va a salvar. No. Si usted se propone quizás ayunar 40 días, 40 noches como ayunó Cristo, amado hermano, hermana, no piense que se va a salvar porque entre más ayunos haga. No piense que si usted ora más que el otro se va a salvar. No piense que si usted no piense que si usted hace aquellos sacrificios, ¿cierto?, que hacen aquellas personas que no creen en Cristo. No piense usted, mi amigo que está ahí escuchando, no piense que si usted, no sé, pues va
a adorar a su ídolo y se va, no sé, por 2, 3 cuadras de rodillas, se rompe, se pelan las rodillas para llegar allí, otros se arrastran, lo ha visto, se arrastran para llegar ante su ídolo. No piensen ellos que por eso van a ser salvos. No, no, mi amigo, no, mi amiga, está equivocado. Le enseñaron algo equivocado. Solamente por Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otras cosas que se puedan hacer para ser salvos. Solamente por medio de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. No hay otra cosa creada. No hay otra cosa que pueda, o algo o alguien que pueda interceder por nosotros. Entonces, solamente por medio de Cristo. Que ninguna otra cosa creada tome el lugar de Cristo en nuestras oraciones, en nuestro servicio a Dios. No, mi amado hermano, que ninguna otra cosa creada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si hay un hombre, otro hombre que haya, ¿cierto? Hay otro hombre creado. Pues todos somos creación de Dios. Pero Jesucristo es único, amado hermano. Él es el único que intercede hoy en día porque fue enviado de Dios. Viene del cielo en santidad para salvar, para presentar un sacrificio santo, puro, perfecto. Sangre pura derramada, sangre santa derramada allí en la cruz para poder expiar el pecado de la humanidad. El Cordero Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no pecó, dice la Biblia. Vivió, cierto, aquí en la tierra entre los hombres, vivió en cuerpo de hombre, pero él no pecó. Bendito sea Dios, por eso venció la muerte. Por eso resucitó, por eso se levantó entre los muertos. La muerte no pudo con él y hoy intercede, hoy está para interceder por usted y por mí. Y ninguna otra cosa puede tomar el lugar de Cristo. Ni María, ni San Pedro, ni ninguna otra cosa creada, ningún ídolo, ninguna imagen creada puede tomar lugar de Dios. Hay otros que adoran, por ejemplo, a un árbol. Amado hermano, ningún árbol puede tomar, esa es creación de Dios, pero no puede interceder. Hay algunos que toman a un árbol como a quien clamar y adoran a ese árbol. Otros adoran, amados hermanos, a un ave, a un animal, amados hermanos. Bendito sea Dios, pero por ningún otro medio hay salvación. Alabado sea su nombre. Volvamos entonces, amados hermanos, volvamos. Alabado sea Dios para siempre. ¿Qué hora tenemos? Ya, aún tenemos tiempo. Continuamos entonces, mis amados hermanos. Y vayamos a ver un segundo punto, amados hermanos, importante. Habíamos visto que el único camino, cierto, de salvación es Cristo Jesús. Y lo vimos, cierto, a la luz de las Escrituras. Ahora vamos a ver los dos aspectos de la salvación. Dos aspectos de la salvación. La salvación se recibe por gracia mediante la fe en Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 22-24. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 3, versículo 22. Versículo 22, que dice así, mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amados hermanos, bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre, mis amados hermanos. Por lo cual también su fe, hablando de la fe de Abraham, su fe, ¿cierto? La fe de Abraham le fue contada por justicia. La fe. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, alabado sea Dios. La salvación se recibe por gracia mediante la fe en Cristo. La fe de Abraham le fue contada por justicia. El versículo 24, amados hermanos, dice así, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos
en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios para siempre. A los que creemos, amados hermanos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A nosotros los que creemos también, cierto, bendito sea Dios, al que levantó a Jesús. También nos es contada la fe, porque por la fe somos salvos. Por la fe en Cristo Jesús, en el que Dios proveyó, el Padre proveyó un Salvador, Jesucristo. Y si nosotros creemos en esa salvación que viene de parte de Dios, que viene del Padre por medio de su Hijo Jesucristo enviado a este mundo, amados hermanos, para salvarnos a nosotros los pecadores. Si creemos en aquel que nos envió un Salvador, Él dice la Biblia que vino a lo suyo, vino a su pueblo, vino a Israel. Y los suyos, los israelitas, no lo recibieron, lo rechazaron, lo desplazaron, lo sacaron de sus vidas. Y siguen esperando a otro Mesías conforme a su propio corazón, no conforme a la voluntad de Dios. Pero el versículo de hoy vamos a leerlo completo, amados hermanos, del versículo 22 al 25 vamos a leer, para la gloria del Señor. Y dice así: por lo cual también su fe le fue contada, la fe de Abraham, ¿cierto? Le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, amados hermanos, ¿cierto? La fe. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe, ¿cierto? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta, mi amigo? Que no hay otra forma, no hay otra manera. Algunos dicen, no, yo creo en Dios nomás, no, yo creo en Dios nomás. ¿Y qué pasó con Jesucristo? Si Él es el intercesor. No, yo no creo en nada más, solamente creo en Dios nomás. Gloria a Dios para siempre. Pero en Cristo Jesús, si Él murió por nosotros, alabado sea Dios, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin Él no hay justificación. Si usted no toma a Cristo como su Salvador, no hay justificación. Si usted no cree que Dios, el Padre, lo envió, que Dios lo dio, ¿cierto? Él nos dio a Jesucristo. Bendito sea Dios. Porque Él le resucitó de los muertos. Entonces, si nosotros creemos en aquel que resucitó a Cristo de los muertos, también nos resucitará a nosotros de la muerte. Gloria a Dios para siempre. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces nuestra fe en Él también nos es contada por justicia. Porque nosotros hemos creído en aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, también creemos que el que levantó a Cristo también nos levantará a nosotros y nos resucitará. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea Dios. Y esa fe nos es contada por justicia. Si usted cree que un día estará en la presencia de Dios, que será levantado de entre los muertos porque Cristo murió por usted y en Él está la vida y Él está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Si usted cree que aquel que resucitó a Cristo le resucitará a usted, ahí estaremos. Bendito sea Dios. Así que debemos creer que el que levantó a Cristo también nos levantará a nosotros de la muerte. Gloria al Señor, bendito sea Dios, porque nos ha sido contada también por justicia en la persona de Cristo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Me había perdido aquí, hermano. Ya me había perdido, me había ido para otro lado. Voy a marcar mejor para que no se me pierda, ¿ya? Alabado sea Dios, porque me había perdido dónde estaba, mis hermanos. Ya, entonces, y veamos lo que dice el versículo 28. Ahí mismo en Romanos, ¿cierto? En el capítulo 3 que estamos viendo. Pero veamos lo que dice el versículo 28. Miren lo que dice el versículo 28 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, amados hermanos, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe,
sin las obras de la ley. Gloria a Dios para siempre, bendito sea su nombre. Concluimos entonces, ¿cierto? Lo que estamos hablando, mire, lo concluimos, pues, amados hermanos, esto que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, entonces, ¿por qué practicar la ley, las obras de la ley? Amados hermanos, si somos justificados por la fe sin las obras, entonces no hay obra que haga salvo a nadie. Lo que hablábamos hace un rato, no hay obra que usted pueda realizar y que le sea contada por justicia. No hay obra que usted pueda hacer para que le sea contado por justicia y sea justificado usted delante de Dios por lo bueno que es o por las buenas obras que hace. Algunos piensan que repartiendo cierto alimento a los pobres y dando de comer al hambriento, amados hermanos, y vistiendo al desnudo, amados hermanos, si bien es cierto, es necesario hacerlo, amados hermanos, por amor a aquellas almas necesitadas. Pero eso no te hace salvo. Por muy buenas obras que tú hagas, no te hace salvo. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces concluimos, amados hermanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras. Por fe. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre para siempre, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, no hay otra manera. Solo por la fe en Cristo, no por sus obras, no por las obras de la ley. No porque practiquemos más obras o hagamos más obras vamos a ser salvos. No, solamente por medio de Cristo. Alabado sea el Señor. Para siempre, amados. Entonces, amados hermanos, lo que estamos diciendo entonces es decir que la salvación se produce como resultado de la gracia de Dios, así como fue en el antiguo pacto. Por gracia de Dios, por misericordia, por amor, Dios salvó a su pueblo de la esclavitud. Así también en nosotros en este tiempo, amados hermanos, así también en este tiempo se produce, amados hermanos, la salvación como resultado de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor, por resultado de la gracia de Dios y la respuesta humana de la fe. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios y la respuesta humana de la fe. Por creer, ¿cierto? Por tener fe, que por medio de Cristo o de Dios vino la salvación en la persona de Cristo. Vamos entonces a Juan. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos, amados hermanos, a Juan capítulo 1. Gloria al Señor para siempre. Juan capítulo 1, versículo... Bendito sea el Señor. Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16 dice así, mi amado hermano y hermana, a usted mi amigo, escuche esto, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De la plenitud de Cristo tomamos todo, amados hermanos, la gracia de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. El verbo hecho carne, el verbo, ¿cierto? Vino a cumplir la ley, vino a, amados hermanos, a Él poner por obra la ley, a Él cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, todos los cumplió Jesucristo. En Él no falló. El pueblo de Israel falló, amados hermanos, a la ley de Dios no la pudieron cumplir jamás. ¿Por qué? Porque era un pesado yugo sobre ellos. Gloria al Señor para siempre. Así también, amados hermanos, Jesucristo vino a cumplir la ley y a quitar ese pesado yugo que había sobre el pueblo de Israel. Lo vino a quitar para toda la humanidad, para todos nosotros, mayormente a nosotros, porque nosotros estábamos fuera, destituidos, no teníamos ni siquiera, amados hermanos, esperanza alguna. Pero al ser rechazado, como decíamos, Cristo, hoy, amados hermanos, hoy la salvación se produce para nosotros, pero no mediante, como leíamos, ¿cierto? Que concluíamos esto, ¿cierto, amados hermanos? Que por la fe, no por obras, por la fe en aquel que envió a Jesucristo para salvarnos,
Por la fe, amados hermanos, en Él seremos resucitados, porque Él resucitó a Cristo y nos resucitará también a nosotros. Por la fe, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, porque hemos creído en su nombre, porque hemos creído en ese sacrificio, porque hemos creído que por medio de la sangre de Cristo hemos sido lavados y redimidos de nuestro pecado. Y todo aquello solo por amor de Dios hacia nosotros, hacia las almas. Bendito sea el Señor. Y en esa plenitud de que Dios haya cumplido la ley, de que Dios haya cumplido las ordenanzas, de que Cristo haya cumplido las ordenanzas de Dios, de que Cristo haya cumplido la ley, nosotros en su plenitud, usted y yo, nosotros, usted y yo, mis amados hermanos, como dice aquí la Escritura, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amados hermanos, de su plenitud tomamos todos. O sea, nosotros hoy tomamos la plenitud de Cristo por medio de la fe en Él, por creer en Él, por gracia de Dios, somos parte de esa plenitud de Dios, de esa plenitud de Dios en Cristo. Usted y yo somos parte de esa plenitud solo por medio de Cristo, solo por medio de Dios, solo por su gracia, solo por su misericordia, porque no la merecíamos. Usted y yo no merecíamos nada de esto, pero por su gracia, por su misericordia, Él nos ha hecho partícipes de la plenitud de Cristo. Y todo esto lo estamos viendo y lo estamos conociendo a través de las Escrituras. Bendito sea Dios. Todo eso lo estamos viendo y lo estamos conociendo a través de las Escrituras. Así es como conocemos a Cristo, así es como conocemos a Dios, así es como conocemos al Padre, así es como conocemos, amados hermanos, que por gracia, no por merecedores, no por cualidades que tuviésemos nosotros, no por méritos nuestros, sino por la gracia de Dios. Porque el pueblo de Israel fue libertado por gracia allá en Egipto, y también la gracia de Dios nos ha libertado a nosotros de la esclavitud, del pecado, de la condenación del pecado, del pago del pecado. Para usted y para mí hoy es gratuita, amigo mío, amiga mía. Usted que está ahí, para usted y para mí es gratuita. Para nosotros, los que hemos creído, es gratuita por medio de Cristo y de nadie más. Alabado sea el Señor. Y la respuesta humana de la fe, ¿cierto? Habíamos visto que, amados hermanos, se produce como resultado, la salvación, ¿cierto? Se produce como resultado de la gracia de Dios. La fe y la gracia. Gloria al Señor. Entonces, por el resultado de la gracia de Dios y la respuesta humana de la fe. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 31. Mis amados hermanos, Hechos capítulo 16, versículo 31. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién le dijeron esto? Cuando Pablo, amados hermanos, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿cierto? Luego de haber sido azotados por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Ellos, amados hermanos, estando allí, hermanos queridos, bendito sea el Señor para siempre, estando allí, amados hermanos, en Macedonia, amados hermanos, estando en Macedonia, amados hermanos, una colonia, dice, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pablo dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera, amados hermanos, de la puerta junto al río, donde amados hermanos, solía hacerse la oración. Y sentándonos, dice el apóstol Pablo, amados hermanos, el que está relatando, ¿cierto? Que no es Pablo tampoco el que está relatando.
Uno de los que andaba con Pablo está relatando esta historia y dice, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían, a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿cierto? Esta mujer que, amados hermanos, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos con ella. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bendito sea Dios. Y esta siguiendo a Pablo, por eso ve que no era Pablo el que estaba relatando, y esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ellos son hombres, estos son hombres, estos hombres, bendito sea, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía, amados hermanos, por muchos días, dice amados hermanos, el relato, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, ya cierto, Pablo se hastió de aquello, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, no a la mujer, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y por esta razón, por haber reprendido ese espíritu, por haberle ordenado a ese espíritu salir de aquella mujer, estos hombres se levantaron, ¿cierto? Estos hombres que ganaban, tenían grandes ganancias a través de esta mujer, se levantaron contra ellos, amados hermanos, los metieron presos, los azotaron, amados hermanos, y ordenaron a meterlos en la cárcel, amados hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Y allí es cuando se produce este terremoto, ¿cierto, amados hermanos? Que se produce, hermanos queridos. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Se produjo un gran terremoto mientras Pablo y Silas adoraban. Se produjo un gran terremoto, amados hermanos, cuando ellos cantaban al Señor, adoraban al Señor allí en la cárcel. Adoloridos, ¿cierto? Afectados por todo lo que había sucedido. Pero allí estaban, gozosos, alabando a Dios, porque sabían que por causa de Dios habían sido azotados. Y sabían que aquello no era en vano, que todo aquel sacrificio y ese dolor que estaban sufriendo era motivo de gozo. ¿Cómo estamos nosotros ahí? ¿Cómo estamos nosotros, amados hermanos? ¿Es motivo de gozo cuando estamos en sufrimiento, en dolor, en angustia? No, ¿cierto? Allí se nos va el gozo, hermano. Estamos gozosos cuando todo está a nuestro favor, pero cuando las cosas están adversas a nuestra vida, se nos va el gozo, bendito sea el Señor. Y el carcelero, amados hermanos, cuando se produce este terremoto, ¿cierto? Amados hermanos, el carcelero se iba a quitar la vida, porque pensaba que todos los presos se le habían escapado y obviamente eso significaba que a él le iban a quitar la vida, amados hermanos, también lo iban quizás a torturar, a castigar, amados hermanos, los gobernadores, ¿cierto? Las autoridades mayores que él, la jerarquía mayor que él. Y por temor a eso se iba a quitar la vida, amados hermanos. Entonces, ¿quién intercedió por ellos? Pablo y Silas. Le hablaron, ¿es cierto? Y le dijeron, no te quiten la vida, estamos todos aquí. No te mates, no te quiten la vida. Y ellos son los que le dicen, amados hermanos, entonces al carcelero, cree tú. Y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué le estaban diciendo? Cree. Qué importante creer. Cree tú en lo que te estamos diciendo. Cree tú en lo que hemos dicho. Cree tú en lo que hemos predicado. Cree tú en lo que hemos anunciado y serás salvo tú y tu casa. Entonces, qué importante es creer. Alabado sea Dios. Qué importante es creer, amados hermanos y amigos. Romanos capítulo 1, verso 17. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Qué dice Romanos 1, 17? En el nombre del Señor Jesucristo. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor.
Entonces, qué importante la fe. Alabado sea Dios. La persona justa, amados hermanos, continúa viviendo por fe y al hacerlo sigue llevando una vida espiritualmente rica en Cristo, por la fe. Es solo por la fe la salvación, es solo por la fe la vida eterna, es solo por la fe la redención, es solo por la fe, es solo creer. La fe es creer, pero esa fe verdadera, pues esa que nace del corazón, esa que es de verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, si usted permanece en fe, creyendo, a pesar de la adversidad de la vida aquí, amados hermanos, Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree tú, cree solamente, cree tú en lo que hemos dicho, cree tú, y serás salvo tú, cree. No le dijeron, tienes que hacer esto, no, le dijeron, cree, solamente cree. Cree tú y tu casa será salva. Cree tú, serás salvo tú y también tu casa. Bendito sea Dios. El hombre de fe, el hombre que cree, el hombre que tiene fe en el Señor también lleva la salvación a su casa. Cree tú y serás salvo tú y será salva también tu casa, porque si tú crees, los demás creerán. Bendito sea Dios. La fe la llevamos a nuestra casa cuando en nuestra casa hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos de la palabra del Señor. Los que reciben la palabra creerán y serán salvos. Gloria al Señor. Cree tú y serás salvo. Promesa del Señor, serás salvo tú y tu casa. Alabado sea Dios. Pero ¿qué está diciéndonos aquí, amados hermanos, en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17? Nos está diciendo entonces, amados hermanos, que el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo, el versículo del texto que tomamos como base, ¿cierto? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mire lo que es el Evangelio. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Se da cuenta? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vive. El justo, el que es justificado por Dios a través de Cristo. El que es justificado por Dios a través de Cristo, en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la sangre de Cristo. En Cristo, bendito sea Dios para siempre. Entonces, mis amados hermanos, por fe y para fe, como está escrito, más el justo, el justificado por Cristo, por la fe vivirá. El justificado por Dios es la persona de Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. Veamos qué lo dice Efesios capítulo 1, verso 15. Vamos a Efesios capítulo 1, al versículo 15, amados hermanos. ¿Qué nos dice el libro de Efesios? Romanos a la iglesia de los el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. El apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, el apóstol Pablo a los Efesios les dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, oyendo de vuestra fe en el Señor Jesús. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por los Efesios, ¿cierto? Porque había escuchado, había oído que habían creído en el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y por la fe, dice el apóstol Pablo, por esta causa, dice el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vosotros que habéis creído en Jesucristo, oro por vosotros, estoy orando por vosotros. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios.
Y veamos lo que dice también, amados hermanos, el libro de, en el capítulo 2 Efesios 1:15 leíamos: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y el capítulo 2, amados hermanos, de Efesios, el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 8, la Biblia dice, amados hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de nosotros, pues es don de Dios. Mire, la fe tampoco es de nosotros, es don de Dios. O sea, al que Dios le da fe, gloria al Señor, es un don de Dios, es un regalo de Dios también tener fe. O sea, la fe tampoco se produce o nace de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Así que tampoco nos podemos gloriar de la fe, pues, hermano querido, porque tampoco es de nosotros. Es un don de Dios. Porque por gracia, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Alabado sea el Señor para siempre, por medio de la fe, no es de nosotros. Gloria al Señor para siempre, no es de nosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por lo tanto, por medio de la fe, usted y yo somos salvos. Por medio de la fe. No es de nosotros, no es suyo, no es mío. Así que el que cree en el Señor tampoco, o el que tiene fe tampoco puede gloriarse. Ah, yo tengo fe, tú no crees. Yo creo, por eso soy salvo. Tú no crees. Ah, no, no. Sabe que no es suyo tampoco, no es porque nació de usted creer, no, tampoco es un regalo de Dios, ni siquiera la fe es nuestra, es un don de Dios. Alabado sea el Señor para siempre, qué tremendo, mi hermano querido. Es un don de Dios, ni siquiera la fe, ni siquiera de la fe puedo decir yo esto es mío. Porque nació en mí tener fe, porque nació en mí creer. No, tampoco, es un don de Dios. Hasta eso viene de Dios. Imagínese. Hasta eso viene de Dios, la fe. Así que, si usted ha creído en el Señor, tampoco se puede gloriar de eso. Porque también es por gracia, también es por amor, también es por misericordia de Dios el que usted haya creído. Gloria al Señor. Recuerde que es Dios el que produce el querer como el hacer, o el hacer como el... No, el querer como el hacer, así es, el querer como el hacer. Es Dios el que lo produce, por lo tanto el creer en Jesucristo como Señor y Salvador tampoco es de nosotros, es don de Dios, es regalo de Dios. Dios lo produjo, Dios produjo en usted el creer en Jesucristo. Dios produjo en usted la fe, tampoco es suya. Bendito sea Dios. Tampoco nació de usted, a eso me refiero. No es que no sea suya, porque es un regalo de Dios que Dios le ha dado. Gloria al Señor. Y es suya ahora, pero la produjo Dios. No nació de usted, no nació de su corazón engañoso, orgulloso, vanidoso, vanaglorioso, altivo, arrogante. No, nació de ahí. El corazón del hombre es perverso, amados hermanos. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Es malo, es perverso el corazón del hombre. Es engañoso el corazón del hombre. ¿Cómo iba a producir fe? No vino, no se produjo de su corazón, no nació de su corazón. Dios se la dio. Es un regalo la fe. Bendito sea el Señor para siempre, amados hermanos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, mi hermano querido. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor para siempre, mi amado hermano. Bendito sea Dios para siempre. Continuamos entonces, mi hermano querido, porque ya está pillándonos también, ya nos pilló la hora, mis amados hermanos. Oiga, cómo pasa el tiempo, hermanos amados.
Recuerde que estamos viendo los términos bíblicos de la salvación, ¿ya? Los términos bíblicos de la salvación, y estábamos viendo entonces, hoy estábamos viendo, amados hermanos, los dos aspectos de la salvación. Es la salvación se recibe por gracia mediante la fe en Jesucristo y se produce como resultado de la gracia de Dios, no que haya nacido en nosotros. La respuesta humana de la fe, que también es producida por Dios, pero Dios es quien, amados hermanos, produce el querer como el hacer. Gloria al Señor. Así que ni la fe nació de nosotros, sino que es un don de Dios. Gloria al Señor para siempre, alabado sea Dios. Así que, amados hermanos, no nos jactemos de nosotros mismos. Al contrario, neguémonos de la jactación, neguémonos de que somos buenos, neguémonos de que somos mejores, neguémonos a nosotros mismos del orgullo, de la altivez, de la arrogancia. Neguémonos de aquello, amados hermanos. Solamente por gracia de Dios se produce esta salvación en nosotros. Entonces ya vimos, amados hermanos, los dos aspectos de la salvación, que es por gracia de Dios y es por medio de la fe, que también la produce Dios. Bendito sea Dios para siempre. Hasta ahí vamos a quedar, amados hermanos. Vamos a dejar esto entonces hasta ahí, amados hermanos. Y mañana continuamos con la ayuda del Señor. Recuerden que la semana pasada dije lo mismo y no pude continuar. Amados hermanos, pero ahora por medio cierto, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente conectados de 8 a 10 de la mañana. Gloria al Señor. De 8 a 10 de la mañana, mis amados hermanos. Y vamos a ver las tres etapas de la salvación. Gloria al Señor para siempre. Vamos a ver las tres etapas de la salvación. Alabado sea Dios para siempre. Entonces los términos bíblicos de la salvación, eso es el tema que estamos viendo, así que lo dejamos pendiente para continuar mañana con la ayuda del Señor. Bien, amados, vamos a orar, a dar gracias al Señor que ya nos sorprendió la hora, amados hermanos, y vamos a orar al Señor. Le invito a orar en el nombre del Señor Jesús.